Muchas gracias. Gracias por sus palabras. La verdad es que siempre es un gusto el poder apoyar a la asociación. Lo decía hace un rato, siempre tiene palabras muy amables para todo el mundo. Yo espero que puedan disfrutar de esta charla, ¿no? Entonces, por el resto de los minutos, vamos a hablar un poco sobre algunas consideraciones con respecto a la alimentación que debemos tener con pacientes cuyos y conejos cuando hay un diagnóstico sobre urolitiasis en ellos. Por supuesto, consideraciones que nos pueden ayudar a hacer la prevención para el desarrollo de esta patología, o una vez que estos pacientes ya tienen la patología, pues cómo deberíamos de hacer el ajuste en cuanto a la alimentación que nos permitan tener un mejor abordaje o un mejor manejo con respecto a dicha situación. Por supuesto, hay que empezar pues hablando un poco de nuestras dos especies de las cuales vamos a hablar, ¿no? Por primera instancia, pues el conejo doméstico perteneciente al orden de los lagomorfos y por otro lado el cobayo perteneciente al orden Rodentia. Por supuesto, hace muchos años se encontraban clasificados en el mismo grupo. Sin embargo, pues ahora sabemos que son órdenes completamente separados, ¿no? El orden lagomorfa, debido a que todos los individuos que se encuentran en este orden tienen características anatomofisiológicas muy particulares que hacen que tengan que estar clasificados en otro grupo. Sin embargo, como médicos veterinarios en nuestra formación en la licenciatura, gran parte del abordaje que tenemos hacia estas dos especies tiende a estar asociada a la parte de animales usados con fines de investigación y por supuesto también en la producción de animales para abasto, particularmente el conejo. En nuestro país, en México, hay un consumo de carne de conejo, digamos, importante, y entonces vemos, por supuesto, la parte productiva del conejo. En el caso del cobayo, en México no tenemos un consumo de carne de cobayo y entonces normalmente están asociados a la parte de animales usados con fines de investigación. Sin embargo, hacia los últimos años ha empezado a crecer la diversificación en cuanto al fin zootécnico de estas dos especies. En esta lámina podemos ver la gráfica de los años 2012 y del año 2018 que nos permite hacer un comparativo al menos de inicio de cómo se comportan los grupos taxonómicos que asisten a consulta que nosotros damos en el Hospital Veterinario de Especialidades en Fauna Silvestre y Etología Clínica. Si ustedes ven la gráfica del 2012, el 58% de nuestra consulta estaba representada por mamíferos, seguida de un 35%, perdón, representada por reptiles. Si vemos la gráfica hacia 2018, la consulta de mamíferos se incrementa a un 68% y por supuesto la consulta de reptiles disminuye un poco hacia tener un 29%. Esto nos habla un poco de la tendencia que hay de los tutores que tienen nuevos animales de compañía por preferir el grupo de los mamíferos por sobre el grupo de los reptiles que tenía una popularidad muy alta. Hacia el año de 2018, si nosotros separamos el grupo de mamíferos específicamente ya por especie, entonces lo que podemos ver es que un 24% está representado por cuyos y un 39% está representado por conejos. En este sentido, pues más del 60% de la consulta de pequeños mamíferos que estamos recibiendo en la actualidad está asociada a la tenencia de conejos y cobayos. Y esto hace, por supuesto, importante o trascendental que como médicos veterinarios tengamos la información mínima para poder brindar de inicio asesorías y, por supuesto, la mejor atención clínica en el caso de conejos y cobayos, ya que 6 de cada 10 mamíferos pequeños van a estar representados por alguna de estas dos especies.
Cuando se trata de hablar de patologías del sistema urinario, por supuesto, es importante recordar algunos detalles anatomofisiológicos que nos ayudan a comprender la fisiopatología y por lo tanto a entender mucho mejor cómo podemos construir diagnósticos, construir planes preventivos o incluso terapéutica alrededor de nuestros pacientes. El sistema urinario, por supuesto, como todos lo saben, es un sistema que le ayuda al organismo en el mantenimiento de la homeostasis. Y esto es gracias a que nos ayuda a eliminar metabolitos finales, asiste también en los procesos de conservación de agua, de electrolitos y de algunos otros elementos, nos ayuda también con la regulación de la presión arterial y, por supuesto, participa también en los procesos de eritropoyesis. Uno de los resultados finales del sistema o del funcionamiento del sistema urinario, por supuesto, pues es la generación de orina, la cual se define como una solución acuosa inestable que presenta pues una diversidad de componentes, tanto inorgánicos como orgánicos, pero al mismo tiempo componentes celulares. En el caso de los conejos y de los cobayos, tienen un par de riñones unipapilares que presentan un cáliz por ureter y una vejiga de una gran capacidad. Se estima que esta vejiga puede almacenar 3 veces que la vejiga de un gato, o que el volumen que almacena la vejiga de un gato. Por lo tanto, pues se considera que es una vejiga que tiene una gran capacidad para contener la orina. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la urolitiasis en estos pacientes? La urolitiasis o litiasis urinaria, también conocida como argot médico, pues no es otra cosa más que la presencia de algunos de esos componentes de la orina en fase sólida dentro del aparato urinario. A esos componentes o esa presencia de esos componentes en la orina se le denominan también cálculos urinarios o los conocemos como cálculos urinarios. Y cuando hablamos de litiasis urinaria, en realidad no estamos especificando en qué porción o en qué segmento del sistema urinario se encuentran los cálculos, simplemente nos estamos refiriendo a la presencia de los mismos. Y por supuesto, estos cálculos pueden estar alojados en los ureteros, en la pelvisilla renal, en la vejiga o inclusive en la uretra. En cualquiera de las porciones del sistema urinario pueden estar alojados estos cálculos. Los cálculos son concreciones sólidas de proporciones variables que pueden contener cristales inorgánicos y una matriz orgánica. Su formación tiende a ser multifactorial. ¿Por qué? Hay una asociación con factores muy diversos que favorecen las etapas o las formaciones litogénicas. Por ejemplo, el aumento de solutos que se están eliminando por esa orina, la modificación del pH urinario o la disminución de algunos factores inhibidores de la cristalización pueden afectar las etapas o la etapa de nucleación y fomentar que empiece a formarse un núcleo y, por supuesto, empiece a crecer un urolito. Pero al mismo tiempo, también puede haber una afectación, una vez formado el núcleo, por estos mismos factores como aumento de solutos, modificación del pH, la disminución de estos factores inhibidores de cristalización, que terminan fomentando también el proceso de agregación. Una vez que estos solutos que están en la orina, por supuesto, empiezan a agregarse a ese nuevo lito, entonces el lito empieza a crecer y, por último, empieza a fijarse. Entonces, las etapas litogénicas de nucleación, de agregación, de crecimiento y de fijación tienden a tener una asociación con una gran diversidad de factores. En el caso de la composición química, los urolitos se identifican en 5 grupos distintos.
Los urolitos formados de sales cálcicas, como puede ser carbonato cálcico, oxalato cálcico mono o dihidratado, fosfato cálcico o aquellos que vienen combinados, pero también podemos tener aquellos que son de fosfato amónico magnésico, de ácido úrico o uratos, de cistina y algunos que tienen otros componentes menos comunes. En el caso de cuyos y conejos, se ha identificado que el 99% de los urolitos encontrados en casos clínicos de urolitiasis en conejos están formados por un contenido cálcico. De esos que tienen contenido cálcico, el 70% tienen como componente principal el carbonato de calcio, de acuerdo a los datos que han surgido del análisis de urolitos que se han sometido por lo menos al Centro de Urolitos de la Universidad de Minnesota. En el caso de los cobayos, hay algunos datos interesantes. Por ejemplo, los procesos de urolitiasis son más comunes en un 75% en el caso de las hembras, con respecto a los machos, en el cual se identifican solamente un 25% de prevalencia. La edad más común de presentación de urolitiasis es alrededor de los 4.6 años, y lo que han encontrado en el caso de los cobayos es también el componente más importante, es el componente cálcico, en donde un 92% tienen un contenido de carbonato cálcico, un 60% de fosfato cálcico y solo un 15% de oxalato cálcico, de acuerdo a los datos vertidos en este artículo de urolitiasis en cobayos de esta revista, ¿no? ¿Qué manifestaciones clínicas puede tener un paciente, conejo o cobayo, que presenta un cuadro de urolitiasis? De inicio, muchas de estas manifestaciones clínicas terminan siendo inespecíficas. Pueden empezar con hiporexia, con anorexia, simplemente verse deprimidos, tener renuencia a caminar, tener bruxismo, empiezan a rechinar de más las piezas dentales. Por supuesto, podrían empezar a tener manifestaciones un poco más que nos generan orientación diagnóstica, como es la presencia de poliuria, polidipsia, algunos de ellos disuria o anuria, estranguria, por supuesto. Uno de los signos que comúnmente vemos también en la consulta y que nos hace sospechar de urolitiasis es la presencia de hematuria, pero algunos simplemente tienen incontinencia urinaria que puede ser evidente o no para el propietario. A veces lo único que sucede es que se dan cuenta que el paciente empieza a tener una dermatitis de toda la región perineal, producto, por supuesto, del contacto con orina, porque estos pacientes empiezan a tener incontinencia, empiezan a tener restricciones de movimiento y entonces hay pues una dermatitis por contacto con orina. Y una imagen que nos debe hacer sospechar fuertemente de que al menos un paciente tiene altas posibilidades de tener un cuadro de urolitiasis es una imagen que vemos comúnmente, particularmente asociada a conejos, que es una orina blanca, una orina lechosa, una orina incluso pastosa, espesa, que muchas veces consideramos que es común o a veces hasta normal, habitual encontrar en nuestros conejos, pero que sin embargo no necesariamente debería de ser considerado como algo normal, sino más bien algo que nos está favoreciendo, predisponiendo a que este paciente pueda tener problemas hacia un futuro sobre urolitiasis. Les decía, muchos de estos pacientes en realidad inician solamente con una dermatitis perineal, pero algo que sí empieza a ser común, particularmente conejos, son orinas turbias, son orinas lechosas, orinas que a veces son muy espesas y que por supuesto nos sugieren una gran cantidad de solutos presentes en la misma. Al examen físico son pacientes que a la palpación podemos incluso sentir los urolitos, podrían incluso cursar con nefromegalia si es que podríamos tener una restricción en cuanto al flujo
de orina y una dilatación, por supuesto, de las estructuras superiores. Por supuesto, la presencia de una vejiga pletórica y dolorosa, particularmente en pacientes que tienen un riesgo de estar obstruidos y que entonces esa vejiga empieza a sobredistenderse y por supuesto le genera mucho dolor a ese paciente. Dentro de los paraclínicos que nos pueden apoyar en cuanto al diagnóstico del proceso de urolitiasis, uno de los que más utilizamos pues son los estudios radiográficos, particularmente debido a que la matriz cálcica tiene un componente muy importante y entonces tenemos habitualmente o normalmente urolitiasis que son radiopacos, los cuales nos permiten al estudio radiográfico simple poder tener un diagnóstico como en el caso de este estudio radiográfico en sus dos proyecciones, lateral izquierda, lateral derecha y en su proyección, ventrodorsal de una hembra de Cuyo, en donde en la región prácticamente del vestíbulo vaginal podemos ver la presencia de una estructura con densidad mineral en ambas proyecciones, que es un urolito que afortunadamente logró salir por la uretra de esta hembrita. Sin embargo, por supuesto, podríamos encontrar urolitos en cualquiera de los segmentos, en este caso, una estructura compatible con un urolito alojada en la vejiga de este conejo y que, por supuesto, por el tamaño que tiene, pues sería prácticamente imposible que pudiese ser evacuado por medio de la uretra. El ultrasonido también puede ayudarnos al diagnóstico. El ultrasonido tiene la ventaja que nos ayuda a identificar también parte del sedimento o cuando tenemos litos muy pequeños o cuando la matriz no es cálcica y entonces a lo mejor no es un urolito que sea radioopaco o radiográficamente visible y que entonces por medio del ultrasonido puedo obtener también información, lo cual nos hace recordar que el ultrasonido y el estudio radiográfico son estudios complementarios y que nos van a dar información diferente, por lo tanto, siempre valdría mucho la pena a un paciente que tiene sospecha de urolitiasis poderle hacer un estudio radiográfico e independientemente del resultado del mismo, poder complementar con un estudio ecográfico. Algunos otros paraclínicos que nos podrían orientar un poco sobre el estado de salud en general del paciente, que no necesariamente nos hablen o nos confirmen un diagnóstico de urolitiasis, pero que sí nos hablen un poco sobre el estado general del paciente, es, por ejemplo, una bioquímica sanguínea. En este estudio de algunos cambios asociados a la orina y a la bioquímica sanguínea en pacientes con urolitiasis inducida por oxalato de sodio, lo que encontraron los autores es que estos pacientes podían desarrollar o podrían presentar en su bioquímica hipernatremia, hipercaliemia, hiperuricemia y por supuesto incremento de la creatinina como hallazgos comunes en pacientes que tienen cuadros de urolitiasis. Sin embargo, hay que recordar, estos hallazgos son comunes, sin embargo, la confirmación de la presencia del urolito normalmente se da por estudios de imagen o ayudados por estudios de urianálisis, en donde lo que se ha encontrado es que normalmente se identifica un incremento de la densidad urinaria y es común pensarlo, recordando que uno de los factores que nos ayudan en estas etapas litogénicas, pues es la presencia de solutos o una alta concentración de solutos. Dentro del urianálisis, la evaluación microscópica del sedimento normalmente nos revela la presencia de proteinuria, de cristaluria, de hematuria, por supuesto, al haber procesos inflamatorios, pues también de leucosuria y en algunos casos, inclusive bacteriuria. El tratamiento asociado para la mayoría de estos pacientes termina siendo una terapia de soporte. Esta terapia puede ser asistida a partir de protocolos de manejo de heridas en el caso de que este paciente pueda tener una dermatitis por contacto con orina. Procesos o tratamientos de protocolo analgésico normalmente multimodal,
Y por supuesto, terapias antibióticas, porque la gran mayoría de las veces estos pacientes también tienen infecciones de vías urinarias, las cuales deben de estar determinadas por la presencia de un cultivo y un antibiograma que nos permita saber cuál es la sensibilidad antibiótica de aquellas bacterias que pueden estar generando una infección de vías urinarias. Específicamente para el cuadro de urolitiasis, los pacientes podrían beneficiarse, en el caso de tener únicamente sedimento urinario, de un incremento de la diuresis, lo cual implica una rehidratación del paciente, aumentar el contenido de líquidos en la orina. Esto nos ayuda, por supuesto, a disminuir la concentración de solutos, pero al mismo tiempo a darle un flujo constante y un mayor volumen de salida al sistema, lo cual podría facilitar su eliminación. Sin embargo, cuando estos pacientes, en lugar de tener solamente sedimento, tienen ya concreciones mayores, urolitos más grandes, pues en realidad el tratamiento depende mucho de la estabilidad del paciente, de la ubicación del lito y del tamaño del mismo. La gran mayoría de ellos tienen que ser removidos por técnicas quirúrgicas y entonces muchas veces es necesario hacer una cistotomía o inclusive pensar en una nefrectomía o en algunas otras técnicas como cateterismos para tratar de retropulsionar o incluso de obtener estas piezas. El tratamiento médico puede estar apoyado por algunas sales, como puede ser el citrato de potasio. Hay algunos autores que recomiendan su uso a 33 miligramos por kilogramo por vía oral cada 8 horas o de 10 a 30 miligramos por kilogramo por vía oral cada 12 horas, perdón. Y lo que hace el citrato de potasio es una formación de complejos con el calcio, una alcalinización de la orina, lo cual reduce la sedimentación de las sales cálcicas. Y esto es importante porque evita que se sigan formando nuevos nidos y, por lo tanto, nuevos urolitos. Algo importante recordar es que estos urolitos que ya se encuentran formados no se van a disolver. Por lo tanto, el manejo de citrato de potasio está enfocado a evitar que se sigan formando o que se formen nuevos urolitos. Hay algunos ensayos también con una bacteria entérica llamada Oxalobacter formigenes. Esta bacteria utiliza el oxalato y al menos los estudios que se han hecho en ratas se ha visto que disminuye la presencia de oxalatos en orina. Se convierte en una opción interesante, sin embargo hay que recordar que solamente el 15% de los urolitos en cobayos están representados por oxalato cálcico. Y entonces, a menos que podamos identificar que nuestro paciente tiene urolitos formados por oxalato cálcico o que sospechemos que dentro de la dieta que está recibiendo ese paciente tiene altos contenidos de oxalato cálcico, entonces podría, me parece, ser una opción interesante a utilizar esta bacteria. ¿Qué factores pueden predisponernos? ¿No? Y esta parte la puse justo en este punto porque vamos a empezar a hablar de los factores nutricionales. ¿Qué factores predisponen a un paciente conejo, a un paciente cuyo a desarrollar un cuadro de urolitiasis? Pues la presencia de una obstrucción urinaria de cualquier tipo, intraluminal o extraluminal de cualquier tipo, puede generarnos, por supuesto, una obstrucción. La presencia de causas genéticas, de cuadros de deshidratación, de inactividad, pacientes obesos inclusive, que retengan orina por cualquier razón o que tengan cistitis constantes, particularmente en cobayos, asociados a la presencia de un estreptococo, el Streptococcus pyogenes, pues fungen también como unas causas no obstructivas de factores predisponentes en estos pacientes. Sin embargo, me parece que de las causas no obstructivas más importantes para identificar en el caso de los conejos y de los cobayos, la cristaluria o el incremento
de la salida de solutos en la orina es uno de los factores más fuertes. Y esta normalmente está asociada a dietas altas en calcio y que termina en muchas ocasiones combinándose también con un ajuste o una transición en el pH urinario por la utilización de medicamentos, complementos o alimentos que funjan como acidificantes de la orina. Y entonces, aunque identificamos muchos factores predisponentes, me parece que las dietas altas en calcio y cualquier aditivo que modifique el pH de la orina son probablemente los dos factores más importantes en el caso del desarrollo de hidrolitiasis en conejos y en cobayos. Y ahí es donde ronda la parte importante del manejo nutricional de los mismos. ¿Por qué? Tanto conejos como cobayos, en cuanto a sus hábitos de alimentación, son considerados herbívoros, consumidores primordialmente de fibra, o el nutriente más importante en la alimentación de estas especies es la fibra, inclusive porque promueve algunos mecanismos de recirculación y de reutilización de nutrientes, como es la secotrofia en el caso de los lagomorfos, coprofagia en el caso de los cobayos, porque aunque algunos autores lo refieren como el mismo proceso, la secotrofia es un proceso altamente especializado en los lagomorfos. No quiere decir que la coprofagia que realizan los cobayos no tenga el mismo objetivo. Sin embargo, sí es importante separar la secotrofia como un proceso exclusivo de los lagomorfos. ¿Por qué es importante recordar cuestiones de alimentación? Les presento aquí lo que nosotros llamamos la pirámide nutricional de los conejos. En la del lado derecho, una desarrollada por la doctora Laura Bolaños Aguilar, cuando era residente o estudiante con nosotros en el programa de especialidad en la UNAM. Y lo que ella decía después de toda una revisión es que la pirámide nutricional del conejo debería de estar compuesta por un 80% de forrajes de alta calidad. Por supuesto, uno de los más importantes es el pasto Timothy, porque mucha de la información que hay alrededor de nutrición de conejos como animales de compañía es norteamericana y ellos utilizan mucho el pasto Timothy, pero en general podría ser cualquier enificado de cualquier cereal. Algo bien importante aquí es que son cereales, no son leguminosas, y entonces tiende a ser avena, cebada, trigo, centeno, etcétera. Luego, un 9% de algún alimento comercial peletizado y un 10% de ensalada de hojas verdes, y solo un porcentaje más pequeño, que es el 1% asociado a premios, donde se incluyen frutas y verduras que no son fibrosas o que no son de hojas. Y en el caso de los cobayos, la verdad es que si ustedes comparan la pirámide nutricional del conejo contra la pirámide nutricional del cobayo, pues la verdad es que tampoco hay gran diferencia. El 80% del porcentaje de inclusión debe ser de enificado de cereal de alta calidad. Luego, ellos llaman a un 10 a 15% de snacks, donde nosotros metemos las ensaladas, y luego un 5 a 10%, un porcentaje ya mucho menor, en el caso de peletizados. Como pueden ver, tanto para conejos como para cobayos, al menos los mantenidos como animales de compañía, no se recomienda que la dieta base sea un peletizado, y ahorita vamos a ver las consideraciones asociadas a esta recomendación. Otro de los factores que influyen en el desarrollo de estos procesos, particularmente en conejos, es el metabolismo de calcio que tienen. Es un metabolismo único para los conejos. En el caso de la homeostasis del calcio, que tiene múltiples regulaciones en el resto de organismos, en el caso de los conejos, pues la verdad es que la absorción de este calcio desde la dieta a nivel intestinal es pasiva y es completamente independiente de la vitamina D. Esto hace que el calcio sérico de los conejos pueda alcanzar niveles altos y niveles variables dependiendo de qué estén comiendo. Y esto es porque normalmente en vida silvestre los conejos encuentran forrajes
que son muy pobres en calcio, pero tienen altas necesidades, tienen dientes que están creciendo todo el tiempo y que se están desgastando y que la matriz es cálcica. Tienen, por supuesto, muchos procesos metabólicos que uno de los componentes importantes es el calcio, tan solo la contracción muscular pues utiliza calcio. Y entonces tienen demandas de calcio importantes, pero en la dieta que encuentran en vida silvestre hay muy poco calcio. Entonces, ¿qué hacen estos organismos? Pues evitan una regulación de esta homeostasis cálcica y entonces van a ser altamente eficientes extrayendo este mineral a partir del alimento y entonces prácticamente pueden absorber una gran cantidad de calcio. Sin embargo, este calcio si no se utiliza, pues es eliminado y la gran mayoría de los mamíferos tenemos normalmente niveles menores al 2% de calcio en nuestra orina. Y lo que se ha visto en los conejos es que ellos pueden estar excretando entre el 45 y el 60% de calcio en la orina. Y es lo que hace, por supuesto, que cuando vamos a ver la orina de uno de estos animales, pues la orina sea lechosa, sea espesa, sea turbia, por este alto contenido de calcio que hay asociado a lo que está comiendo. ¿Y qué están comiendo normalmente esos conejos que vemos en investigación, que vemos en granjas de conejos? Pues peletizados basados en alfalfa. Y la alfalfa tiene un alto contenido de calcio. Estos animales también tienen una orina que tiene un pH alcalino, un pH que ronda entre el 8 y el 8.2. Como características decíamos, esta orina es espesa, turbia, por la presencia de estos cristales de carbonatos y de oxalatos, lo cual normalmente ronda, según Harcourt Brown, alrededor del 30% en promedio de contenido de calcio. Esto quiere decir que entonces mientras más calcio hay en la dieta, pues mayor excreción urinaria tenemos. Por lo tanto, la alimentación o los forrajes, los concentrados que nosotros definimos para poder alimentar a un conejo o a un cobayo, se convierten en uno de los factores de riesgo importantes en el desarrollo de esta enfermedad. Y por otro lado decimos, bueno, el pH y la modificación del pH. Y nos vienen a la mente los cobayos. ¿Por qué? Los cobayos son deficientes en su propia formación de vitamina C, lo cual hace que tengan que consumir una vitamina C ya preformada. Esta vitamina C, por supuesto, se encuentra normalmente en los forrajes o en los pastos a los cuales ellos tienen acceso en vida silvestre. Si no es así, entonces hay que suplementarla de forma exógena porque si no, entonces pueden desarrollar escorbuto, que es una enfermedad por deficiencia de vitamina C, en donde, entre otras cosas, pues hay una deficiencia en la construcción de fibras de colágena, lo cual, pues la colágena, ser una proteína altamente difundida en todos los tejidos, pues genera múltiples manifestaciones. Y entonces, como nosotros sabemos que los cobayos son deficientes en producir su vitamina C y nos da mucho miedo que les dé escorbuto, entonces suplementamos esta vitamina C por medio de alimentos que sean ricos en vitamina C, como podrían ser el pimiento morrón, y ustedes si han tenido oportunidad de revisar recomendaciones de dietas para los cobayos, pues siempre el pimiento morrón es uno de esos alimentos que se recomienda fuertemente por su alto contenido de vitamina C. Y si no tenemos acceso a ellos o queremos garantizar ahora sí la vitamina C, entonces a veces incluso recurrimos a algunas formulaciones específicas que contengan vitamina C, que podrían ser productos como estos, Aderogil C, que por supuesto, entre otras cosas, tiene vitamina C, además de vitamina A y de vitamina D, o Redoxon, ¿no? Que contiene vitamina C, a veces incluso efervescente, y entonces se lo echamos a la agüita de bebida de estos pacientes. Sin embargo, algo que se ha visto, al menos en personas, al menos en pacientes humanos, que también somos deficientes en vitamina C y también tenemos que consumirla para que no nos dé escorbuto, es que cuando tenemos una suplementación exógena de la misma, más del 40% de esta vitamina C, al ser una vitamina hidrosoluble, se elimina como oxalato en la orina, lo cual genera una acidificación de la misma e incrementa el riesgo de desarrollo de urolitiasis
en un 56 a 75% en los pacientes. Esto es importante porque, por un lado, por supuesto, la vitamina C me está ayudando a que mi paciente no le dé escorbuto, pero por otro lado, los excesos de esta vitamina se están eliminando por la orina, la están acidificando y están incrementando el riesgo del desarrollo de urolitiasis hasta en un 75%. Por lo tanto, la suplementación de vitamina C exógena también se considera un factor de riesgo muy importante en el desarrollo y el mantenimiento de esta enfermedad en el caso de los cobayos. Sin embargo, hay algunos otros suplementos que se ha visto que también podrían favorecer o fomentar esta patología. Si nosotros fuéramos uno de esos propietarios que decimos, bueno, vamos a darle vitamina C y lo único que encontré pues es aderogil y bueno, no importa, al final son vitaminas y las vitaminas le hacen bien a todo, pues también nos vamos a encontrar con la presencia de vitamina D. Y la vitamina D incrementa la absorción de calcio a nivel intestinal, ¿no? Recuerden, en los conejos no, los conejos tienen un sistema ahí de homeostasis cálcica muy raro, pero en el caso de los cobayos, sí se incrementa esta absorción de vitamina D, de calcio, por la presencia de la vitamina D a nivel intestinal. Y entonces hay algunos estudios, otra vez en el caso de humanos, donde se ha encontrado una asociación alta entre la presencia de vitamina D con hipercalciuria y, por supuesto, la formación de cálculos urinarios. Y entonces, esto podría ser un doble factor de riesgo al contener tanto vitamina D como vitamina C, que pueden generarlos muchos, o pueden combinarse o participar como factores de predisposición en estos pacientes. Por lo tanto, el manejo nutricional alrededor de estas especies es importante. En primera instancia, y algo que se recomienda para todos los pacientes con problemas de urolitiasis, independientemente de la sal que está involucrada, es aumentar el consumo de agua, favorecer o fomentar la diuresis. Eso nos ayuda a prevenir la hipercalciuria, por lo tanto es importante garantizar que hay agua disponible, limpia y fresca para nuestros pacientes y que no solamente están disponibles, ellos saben utilizar los bebederos, porque si no, entonces se ha visto que tienen un 50% más riesgo aquellos pacientes que tienen restricción en el consumo de agua. Y a veces decimos, bueno, es que consume una gran cantidad de ensalada y por eso no lo veo beber agua. Creo que valdría siempre mucho la pena que el propietario, el tutor, garantice que ese paciente está teniendo un consumo de agua y que no es solamente una creencia que él tiene porque está bebiendo, está tomando mucha ensalada y entonces bebe una cantidad muy reducida de la misma. En pacientes que ya tienen o que ya tuvieron un diagnóstico de urolitiasis, se ha visto que la reincidencia disminuye del 27 al 12% solamente con duplicar el volumen de agua ingerida. O sea, si mi paciente ya tiene diagnóstico urolitiasis y puedo ir a hacer un procedimiento quirúrgico para remover el hito y remover el sedimento, lo que tengo que hacer es garantizar el volumen de agua y si se duplica, el riesgo de reincidencia se cae hasta el 12%, lo cual es bastante importante o muy importante a tener en consideración en el manejo del paciente con esta patología. Algo que se sugiere es que se utilicen, por supuesto, aguas bajas en minerales y que se monitoree, ¿no?, esa alimentación con hojas frescas que puede impactar, por supuesto, en el consumo hídrico de nuestro paciente. Si el paciente tiene un consumo muy alto en enificados o en concentrados, entonces debería de estar bebiendo todavía mucho más agua que la que normalmente beben cuando están asociados a una alimentación alta con una ensalada fresca. Algunos manejos alternativos que se han visto también o que se han probado en el caso de pacientes humanos en algunos proyectos de investigación podría ser el uso de algunos jugos de algunas frutas como este caso el jugo de arándano.
Lo que encontraron estos autores en cuanto a la influencia del jugo de arándano en los factores de riesgo para la formación de urolitos de oxalato cálcico es que al incluir el jugo de arándano en la dieta de estas personas se disminuye la excreción de oxalatos y de fosfatos. Esto a pesar del alto contenido de oxalatos que tiene el mismo jugo de arándano. Esto es bien interesante porque es un efecto paradójico. El jugo de arándano tiene una gran cantidad de oxalatos, pero su consumo disminuye la excreción de estos mismos, además de los fosfatos en la orina de estos pacientes, lo cual normalmente se asocia a un incremento en la excreción de citrato, lo cual se considera que son factores antilitogénicos, son factores como de protección. Sin embargo, me parece que habría que tener mucha precaución porque aunque aparentemente en los humanos sí tiene un beneficio el consumo de jugo de arándano para estos procesos de urolitiasis, pues hay que recordar que estos jugos normalmente vienen adicionados con azúcares que en el caso de los fermentadores podrían generarnos disturbios gastrointestinales. Por lo tanto, me parece que habría que tomarlo con cautela y con mucha consideración antes de decidir que ahora mi conejo o mi cobayo va a beber solamente jugo de arándano, ¿no? La alimentación, por lo tanto, debería de ser una alimentación basada en forrajes de cereales y en una ensalada de hojas frescas, acompañada de la suspensión de suplementos de vitaminas y minerales. Muchas de estas recomendaciones parten a partir de las recomendaciones de este artículo de las estrategias nutricionales para prevenir la urolitiasis en los animales. Al final lo que nos están diciendo es disminuye la cantidad de minerales en la ingesta, evita los suplementos que favorezcan su absorción y entonces eso por supuesto va a terminar impactando la cantidad de solutos que se están eliminando por la orina. Tan solo para hablar de la vitamina C, por ejemplo, los cobayos tienen un requerimiento de mantenimiento, ojo, solamente de mantenimiento de vitamina C que va a los 10 miligramos por kilogramo de peso. Un cobayo debería de estar consumiendo 10 miligramos por kilogramo de peso de vitamina C como mantenimiento. Este requerimiento se puede incrementar cuando estos animales se encuentran gestando o inclusive lactando y se puede ir muy alto. Pero en la gran mayoría de nuestros pacientes que se encuentran en mantenimiento, 10 miligramos son más que suficientes. Si nosotros le diéramos 1 mililitro de Aderogil C, nosotros le estaríamos dando 60 miligramos a ese cobayo. Entonces, 1 mililitro, que es un volumen realmente pequeño, incrementa ya en 6 veces la cantidad de vitamina C que debería de estar consumiendo ese cobayo. Pero si nosotros le damos 100 gramos únicamente de un pimiento verde, nosotros vamos a llevar este aporte de vitamina C hasta 80 miligramos. Y 100 gramos de un pimiento verde es, dependiendo del tamaño del pimiento, entre una tercera parte y medio pimiento verde. Y la verdad es que un cobayo con la mano en la cintura se consume esa ración de pimiento verde. Es muy probable que incluso pueda comerse un pimiento completo al día, lo cual generaría un aporte aproximado de entre 160 y 200 miligramos de vitamina C al día, lo cual incrementa hasta 20 veces más, inclusive, la ingesta recomendada de vitamina C. Por lo tanto, aunque en muchos blogs o en muchas recomendaciones generales que podríamos encontrarnos de alimentación en cobayos que nos digan que el consumo alto de pimiento morrón es benéfico para su salud, también podría ser un factor de riesgo, por lo tanto me parece que habría que limitarlo. Por lo tanto, limitar la ingesta de alimentos altos en calcio, de alimentos altos en oxalatos, de alimentos altos en proteína, es probablemente una de las recomendaciones más importantes, favoreciendo, por supuesto, dietas bajas en calcio, que por supuesto sensibilizan la absorción intestinal, se absorbe un calcio y se cuida un balance nutricional del calcio en cuyos.
Por lo tanto, estas dietas bajas en calcio deben ser fomentadas con enificados a base de cereales y no a base de leguminosas. Se ha visto que las dietas bajas en calcio tienden a veces también inclusive a ser menos eficientes en el control de la absorción intestinal, independientemente del balance en la dieta. Particularmente se ha visto en conejos con restricción de calcio. Y entonces aquí, ¿no? Como dice este artículo de la Asociación Británica, la ciencia atrás de las opciones, de las opiniones divididas sobre el metabolismo del calcio y en este caso la enfermedad dental de los conejos. Pero lo que han visto también es que las dietas, por otro lado, que son extremadamente bajas en calcio, entonces terminan generando hipercalciuria, y esto es porque pues, el intestino es mucho más sensible y entonces absorbe con mayor eficiencia el calcio que se encuentra en esa dieta. Y entonces terminamos teniendo también efectos paradójicos, ¿no? Porque entonces no hay que tener dietas altas en calcio, pero el llevar a las dietas a niveles extremadamente bajos tampoco es lo más recomendable. Hay que tener más bien un balance correcto entre el contenido de calcio que debería tener un alimento. En el caso de la presencia de oxalatos y de calcio de algunas fuentes nutricionales frescas que podríamos tener a la mano para alimentar a nuestros conejos, aquí en el caso de las barras verdes estamos viendo la cantidad en miligramos por cada 100 gramos de estas hojas que tenemos de calcio. Lo que podemos ver, por ejemplo, es que vegetales como el perejil tienen una gran cantidad de calcio, tienen 300 miligramos por cada 100 gramos de perejil de calcio. Acelga, espinaca, nabo, la hoja de cale, la hoja de mostaza, la hoja de betabel, la hoja de brócoli, que están todas ellas por arriba de 100 miligramos de calcio. Y otras opciones como podría ser la lechuga iceberg con solo 18 miligramos, o inclusive la alfalfa, vean lo interesante, alfalfa con 32. Y aquellos animales que se alimentan de alfalfa, ¿no? Ya sea porque son concentrados o porque tienen alfalfa fresca o alfalfa chicalada, tienden a tener estas orinas blancas, lechosas y espesas. Ahora imagínense si decimos, no, la alfalfa es muy mala, tiene una gran cantidad de calcio, vamos a sustituirla por otras cosas. Y entonces empezamos a dar acelgas y espinacas y nabos y cale y mostaza y betabel. Entonces esos niveles de calcio se incrementan todavía y entonces empezamos a tener pacientes que tienen todavía una sobrecarga mucho más alta de calcio. Entonces aquí habría que tener muchísimo cuidado. Por otro lado, con las barras amarillas lo que estamos viendo pues es la cantidad de oxalatos en miligramos que pueden tener estas hojas. En el caso de la espinaca, por ejemplo, vean, 656 miligramos de oxalatos, seguida de la selga muy de cerca con 600, y luego pues el perejil y las hojas del betabel, ahí con un poco más de 100, el nabo con 60, y por otro lado el cale solamente con 3 miligramos, la alfalfa con 4 miligramos, y entonces tendríamos que estar pensando de empezar a seleccionar algunas hojas para poder, pues a lo mejor tener una mayor confianza de ingesta en aquellas especies que son sensibles por el contenido de calcio y aquellas especies que son sensibles por el contenido de oxalato. ¿Por qué? Pues porque algunas tienen mucho calcio, pocos oxalatos, algunas mucho calcio, muchos oxalatos, y algunas una gran cantidad de oxalatos y más o menos una cantidad de calcio. Entonces aquí valdría mucho la pena empezar a diluir los contenidos de estos vegetales. ¿Cómo logramos diluir los contenidos de estos vegetales? Pues fomentando que ninguno de ellos sea un alimento predominante en la ensalada. Si yo puedo ofrecer una ensalada que tenga 15, 20 hojas diferentes, entonces voy a aprovechar las bondades y los beneficios de cada una de esas hojas, pero estos contenidos que están altos en cada uno de ellos, voy a diluirlos porque no se encuentra realmente representada mayoritariamente esa hoja. Y entonces aquí gran parte del secreto es la diversificación en cuanto a los alimentos que podemos ofrecerles a estos pacientes. Por supuesto, acompañados de ejercicio
acompañados de pastoreo o de forrajeo con gramas nativas, con gramas de las que usamos en nuestros jardines, los cuales pues son de bajo valor nutricional, ¿no? De bajo valor mineral, proteico, de oxalatos, porque estos los seleccionamos porque crezcan bien, porque se vean bonitos, porque se vean bien en nuestros jardines y no porque tengan una calidad nutricional alta. Por lo tanto, terminan teniendo diluciones de muchos de estos nutrientes. Y al mismo tiempo, el movimiento evita la sedimentación de la orina. Si el paciente se está moviendo todo el tiempo, la orina está en movimiento, los solutos están suspendidos todo el tiempo y entonces no se sedimentan y empiezan a fomentar la creación de nidos y la concreción de urolitos. Por lo tanto, en pacientes que están estabulados, pacientes que viven en una jaula una gran cantidad de horas, pues este riesgo de desarrollar procesos de urolitiasis se incrementa particularmente porque muchos de estos factores ya se encuentran presentes en estos pacientes. Por lo tanto, hay que ponerlos a caminar, hay que darles muchas horas de recreo con un espacio donde puedan moverse, donde tengan actividad física para que esta orina no esté estática y entonces todos los solutos se encuentren todo el tiempo en movimiento. Gran parte de la prevención en pacientes, conejos y cobayos que pueden ser susceptibles a desarrollar urolitiasis está asociada a un balance correcto de calcio-fósforo en la dieta. No debe ser ni alta ni baja, que no se den suplementos, particularmente aquellos asociados a vitamina C y a vitamina D, que los alimentos que nosotros demos por esta inclusión de la vitamina C tampoco se den en exceso. Yo pensaría que incluso hay que fomentar que el pimiento morrón no sea uno de esos ingredientes que estén en una proporción constante en la dieta de los cobayos. Y por supuesto, que no se dé ningún suplemento purificado, o sea, que no demos gotas, que no demos pastillas multivitamínicas, si no es a menos que sean recetadas por el médico veterinario y que tengan una fecha de término del tratamiento. No es que deban de utilizarse a libre discreción. Por supuesto, las visitas preventivas a nuestros consultorios son importantes y hay que establecer al urianálisis como una herramienta de revisión rutinaria en estos pacientes, porque al final hay que recordar, tienen muchos factores de riesgo, muchos factores de predisposición, no hay una buena cultura de la alimentación de estas especies, por lo tanto, debería de considerarse que un urianálisis debería de utilizarse de forma rutinaria como una prueba de tamizaje para estos pacientes. Y una vez que la urolitiasis esté establecida, pues hay que recordar que el tratamiento es quirúrgico, estas sales cálcicas no se disuelven, hay que sacarlas por medio de técnicas mecánicas, pero que el ajuste nutricional es mandatorio. ¿Por qué? Porque si no, entonces estos pacientes van a recaer. Hemos visto que tienen recaídas en un porcentaje muy alto. Por lo tanto, hay que hacer un ajuste nutricional específica para conejo o específica para cobayo y, por supuesto, lo que decíamos, fomentar el ejercicio y fomentar, por supuesto, el consumo de agua para garantizar una diuresis y diluir la presencia de estos contenidos en la orina de los conejos y en la orina de los cobayos. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de gran provecho esta charla. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que fue súper interesante la parte de la charla. Tenemos muchos comentarios, muchas preguntas que por ahí están surgiendo. Así es que, si está de acuerdo, vamos a empezar con la parte de preguntas y respuestas. Solamente antes, ¿me puede, por favor, ayudar exacto, muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. Y mientras tanto, pues bueno, les quiero dar las gracias a todos los médicos veterinarios que se estuvieron conectando. Llegamos a una audiencia muy, muy fuerte, muy interesante. Digamos, pasamos los 950, doctor. Entonces, pues la verdad es que el día de hoy tenemos muchas preguntas que tenemos que resolver. Así es que vamos a empezar en un momento más con ellas.
Sin embargo, antes quiero aprovechar un poco el foro para comentarles un poco acerca de un proyecto que tenemos actualmente. Es el curso de oftalmología. Algunos de ustedes pues ya saben, así es que pues todavía tenemos algunos lugares. Si alguno de ustedes está interesado en poder entrar a este curso de oftalmología, es oftalmología veterinaria de la A hasta la Z. Esto quiere decir que vamos a ver temas básicos, temas que en la clínica diaria regularmente llegamos a tener. No necesitamos ser especialistas para poder manejar todos los temas de oftalmología. Hay algunas cosas que los podemos resolver dentro de nuestra clínica diaria. Entonces, pues tenemos este grupo de expertos, el doctor Luis de León, la doctora Sandra Acevedo, la doctora Karine y el doctor Alexis Montes. Ellos van a estar con nosotros, pueden pedir más información. En un momento más le van a estar colocando el nombre, el número de WhatsApp para que puedan pedir más información acerca de este curso. Así es que bueno, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar con la parte de las preguntas y respuestas. Y nos pregunta Piz Fernanda Garcés Cárdenas, ¿cómo diferenciar sedimento normal de estas orinas con respecto a sedimento por formación de litos? Hola, de inicio, el sedimento no es normal, es común, ¿sí? Lo que pasa es que estamos acostumbrados como médicos veterinarios que cuando vamos a las granjas de conejos de producción, los suelos de estas granjas tienen orinas con sedimentos, con una gran cantidad de arenillas. Pero es asociado básicamente porque las dietas son altas en calcio porque están basadas en alfalfa. Sin embargo, el sedimento no es normal. Aunque sea común, no es normal. Por lo tanto, cualquier paciente que tiene sedimento es un paciente que ya tiene un riesgo para la formación de concreciones más grandes, de urolitos más grandes. Por lo tanto, si en el urianálisis identifica sedimento, es un paciente que habría que llevarlo a herramientas de imagen simplemente para confirmar que no tienes concreciones o formaciones más grandes al interior del sistema urinario, pero debería de ser manejado ya como un paciente con urolitiasis y debería de entrar a un protocolo de manejo nutricional, farmacológico o quirúrgico. Gracias. Víctor Luguín, DBA, nos pregunta, ¿qué antibióticos en conejos y cuyos se recomienda? Depende qué es lo que quieras combatir, ¿no? O sea, el antibiótico se selecciona no solamente en función de la especie con la cual voy a utilizarla, que en el caso de los fermentadores, por supuesto, hay que cuidar mucho la microbiota del tubo digestivo para no generarles problemas, pero aquí en realidad la respuesta va muy enfocada a quién quieres combatir, ¿no? Y entonces la decisión de un antibiótico tendría que ir acompañada de tu sospecha diagnóstica y la confirmación de los agentes por medio de un cultivo bacteriano y la confirmación de la sensibilidad por medio de un antibiograma. En ese sentido, entonces tú ya puedes hacer una selección de cuál es la sal que tú puedes utilizar para tratar ese conejo. Entonces, yo recomendaría que en lugar de tener a lo mejor un listado de antibióticos para usar en conejos, podamos hacer un ejercicio mucho más profundo con respecto al diagnóstico, el agente que quiero combatir y la sensibilidad, por supuesto, de ese agente ante los antibióticos. Y entonces vamos a tener nuestra mejor opción. De acuerdo, excelente, doctor, gracias. Nos pregunta Marcela Alejandra Medina Barrera. Buenas noches. Cuando se observa la orina lechosa, pero el animal no presenta signos de enfermedad, ¿qué es lo más indicado hacer? ¿Ok? La orina lechosa es un signo, ¿sí? Entonces, el paciente no muestra mayores manifestaciones de enfermedad, pero una orina lechosa ya debería de ser considerado como una manifestación de algo que no debería de suceder. Entonces, otra vez, lo que yo recomendaría es que se haga un urinálisis completo, ¿no? O sea, ya identifico macroscópicamente las características de la orina, pero es importante que nos hagan la determinación del sedimento, que nos hagan la determinación bioquímica también de la orina y su cualificación física para tener muchos más elementos.
porque a lo mejor el paciente tiene una infección de vías urinarias que no da mayores manifestaciones y que simplemente cuando no, o porque no hago un ureanálisis no le estoy identificando. Pero para mí es un paciente que debería ya de identificarse como con urolitiasis y debería de entrar a un proceso diagnóstico terapéutico para un conejo con urolitiasis. De acuerdo, excelente. Gracias, doctor. Miguel Ángel Martínez Recendis, ¿cómo modificar la dieta en casos de urolitos si la base de la dieta son los alimentos comerciales para cada especie? Gracias. Ok, esa es una buena pregunta porque de acuerdo a lo que vimos a lo largo de la charla y de acuerdo a las recomendaciones actuales de alimentación para conejos y para cobayos como animales de compañía, la base de la dieta no debería de ser un peletizado. De hecho, dependiendo del autor, el peletizado se recomienda entre el 5 y en un máximo del 10% de inclusión, lo cual hace, por supuesto, que estas dietas que, como bien comentas, tienen un porcentaje alto de estos nutrientes que favorecen la generación de urolitiasis, pues entonces los limitamos al limitar la inclusión de esa dieta, lo cual tiene beneficios no solamente para problemas asociados a calcio. Los peletizados o los concentrados, en el caso de conejos y cobayos que hay en el mercado, tampoco fomentan la masticación correcta de estos individuos y entonces el mantenerlos como dieta base no solamente me genera problemas de urolitiasis, me genera problemas de síndrome de mala oclusión, la cual puede ser todavía más difícil y frustrante de combatir en el caso de conejos y cobayos porque tienen muy mal pronóstico. Entonces, bajo ninguna circunstancia yo recomendaría que la dieta base de la alimentación de estos animales fuese un concentrado. Gracias, doctor. Pao GM pregunta, ¿qué heno es el más recomendable? ¿Timothy o avena? La verdad es que no hay gran diferencia. El pasto Timothy se utiliza muchísimo, particularmente altamente recomendado por toda la literatura americana, porque ellos producen mucho Timothy. Sin embargo, en México no tenemos una producción nacional de Timothy. Y entonces todo este pasto que tenemos en los puntos de venta entra por medio de importación, lo cual lo hace, por supuesto, muy caro. Sin embargo, en nuestro país tenemos producción de henos de avena, de henos de trigo, de cebada y de centeno, los cuales no compiten en precio porque son mucho más económicos con respecto al pasto Timothy y nutricionalmente hablando, la verdad es que tampoco le piden mucho a Timothy. ¿Por qué? Y esto es bien importante con conejos y con roedores, particularmente con los que hacen coprofagia, ¿no? Los roedores que hacen coprofagia como lo son los cobayos. Y en el caso de conejos, porque hacen secotrofia. No es tan importante el contenido nutricional como nosotros lo visualizamos para ellos. ¿Por qué? El conejo, el cobayo, consume este alto contenido de fibra grosera, fibra con un alto contenido de lignina, y en este proceso de fermentación en el tubo digestivo y luego reingestión por la secotrofia y coprofagia, el individuo obtiene proteína de origen bacteriano, ácidos grasos volátiles y vitaminas del complejo B. Y entonces el proceso de secotrofia y coprofagia en realidad enriquecen la calidad nutricional del forraje. Por lo tanto, la verdad es que yo no me preocuparía tanto por cuál es mejor. Aquí creo que sí podemos aprovechar que hay forrajes nacionales de gran calidad y que no le piden nada al pasto Timothy. Gracias. Caleb Tobar nos pregunta, ¿por qué solo se debe de dar el 9% de alimento comercializado? Ok. Un par de consideraciones. Uno, en el caso de lo que nos concierne hoy, que es el problema de urolitiasis, es que muchos de estos alimentos, si no es que la gran mayoría de los que tenemos actualmente en el mercado, están manufacturados a partir de alfalfa. Muchos de ellos, por lo tanto, tienen altos contenidos de proteína y altos contenidos de calcio. Además, si el usuario no es cuidadoso y selecciona uno que esté diseñado para el mantenimiento de animales de compañía y se va por precio y selecciona a lo mejor uno para engorda o para granjas de producción de conejo,
pues entonces va a tener un alimento que tiene todavía una mayor cantidad de energía, una mayor cantidad de proteína, una mayor cantidad de minerales, porque a las empresas que hacen alimentos para engorda, lo que les interesa es engordar a los animales en el menor tiempo posible. Pero cuando tu conejo es mascota, no lo quieres tener gordo en una cantidad de tiempo corto. Lo que quieres es que viva muchos años, 10, 12, 14 años contigo. Por lo tanto, de inicio, esos alimentos altos en energía, altos en proteína, altos en minerales, ya no funcionan. Además de que aumentan la probabilidad de desarrollo de urolitiasis por su contenido cálcico. Y por otro lado, lo que se ha visto es que el proceso de masticación que tiene un conejo y que tiene un cobayo y que tiene un ciclo de circulación de las piezas dentales en cada giro masticatorio y que debe de ser completo, se ve reducido en cuanto a su amplitud por la presencia de un concentrado. Y esto es muy fácil de entender. Es como si agarráramos una galleta de estas ricas en fibra, ¿no? Como de Cracker Bran o de All Bran, etcétera, y la llevo a mi boca. La verdad es que no termino haciendo mucho ejercicio masticatorio para desmoronar la galleta y poderla tragar, a pesar de ser un alimento que tiene una mayor cantidad de fibra. Lo mismo pasa con el pellet. Aunque tiene mucha fibra, la fibra ya viene molida. Entonces, el conejo la lleva a su boca, tiene contacto con la saliva, se moja y se desbarata. Y entonces la traga de inmediato. Si yo le doy el palito de fibra completo, lo que tiene que hacer ese conejo es masticarlo, 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 masticarlo y masticarlo, para que entonces pueda llevar la cantidad de fibra contenida en esa varita a partículas muy pequeñas que ahora sí pueda tragar. Esa masticación desgasta las piezas dentales, ¿sí? Es como un molino. La masticación desgasta las piezas dentales. Si yo reduzco la masticación o la hago menos amplia, no se desgasta la pieza y las piezas dentales de conejos y de cobayos crecen toda su vida y crecen a razón de 1 milímetro por semana, lo cual empieza a acumularse al interior de la boca, terminando con pacientes que tienen síndrome maloclusivo. Por esas razones, no debería de ser la dieta base. Gracias. Francisco Martínez Ibáñez pregunta, ¿a partir de qué edad en el conejo se empiezan a formar los cristales? La verdad es que no hay una edad determinada, ¿no? Me parece que, así como vimos en los cuyos, que normalmente el diagnóstico ronda alrededor de los 4 años y medio de edad, en el caso de los conejos me parece que el riesgo de desarrollo del proceso de urolitiasis podría ser mucho más temprano. Y esto es simplemente porque fisiológicamente absorben una gran cantidad de calcio del contenido en la alimentación y este calcio se está eliminando. Por lo tanto, en la medida en la que hay calcio constante, entonces van desarrollando el proceso de formación y edificación de los litos. Entonces, si en los cobayos el estimado ronda entre los 4 años, yo pensaría que en los conejos podría ser incluso antes de esa edad. Gracias. Pau GM, Dalia Pimentel y Almedit Blanco Hernández tienen preguntas similares y nos dicen, doctor, ¿qué dosis de vitamina C se aplica? ¿Qué tiempo de duración y frecuencia en cobayos? Gracias. Ok. Como decíamos, los suplementos vitamínicos deben de ser administradas por indicación del médico veterinario y porque son necesarias. ¿Cómo consideramos que son necesarias? Nuestro paciente tiene, en el caso de la vitamina C, manifestaciones clínicas de escorbuto. Yo podría decirles que en al menos los últimos 10 años no he visto un solo paciente que yo pueda considerar que tuvo un diagnóstico de escorbuto, porque por muy mala que sea la dieta, muchos de ellos consumen al menos porciones pequeñas de vegetales. Y la verdad es que esos vegetales terminan conteniendo el requerimiento de vitamina C que requieren esas especies. Y aunque la dosis de mantenimiento es de 10 miligramos por kilogramo, para poder prescribirla debería de tener un paciente, si no con diagnóstico, con una sospecha fuertísima de escorbuto
y con un término o con una indicación de término de la suplementación, que en la medida en la que el animal tenga acceso a vegetales, este normalmente no rebasa los 10 días de administración de vitamina C. Hay que recordar, son vitaminas hidrosolubles, vitaminas que rápidamente son biodisponibles y entonces tienen un efecto clínico muy rápido. Gracias. Miriam Gladys Bellido Oscata nos dice, buenas noches, doctor. ¿Se podría eliminar urolitos en base a una dieta específica para ello, sin recurrir a una intervención quirúrgica? En el caso de los urolitos cálcicos, no. No se disuelven con ningún tratamiento. Tienen que ser removidos forzosamente con técnicas físicas, ¿no? Ya sea entrar a cirugía o inclusive la ruptura de los litos por ultrasonido o por láser. Pero son medios físicos. Joana Monter, ¿cuál sería el espacio ideal para un conejo para un sistema de producción para carne? La verdad es que te mentiría porque no me dedico a conejos para abasto. Lo que hago son animales de compañía no convencionales y nada más habría que recordar que los estándares mínimos son estándares mínimos, 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 mínimos. O sea, la verdad es que vean todo el mundo recuerda las jaulas conejeras, que es muy probable que se encuentren dentro de estos estándares mínimos que rondan entre los 60 y los 40 centímetros de longitud y profundidad, lo cual me parece que para un conejo es extremadamente pobre. Entonces, yo no me atrevería a darte un requerimiento mínimo para un conejo. Nosotros, en el caso de animales de compañía, siempre pensamos en qué es lo más grande que le puedo dar. Juventino Pérez Romero, saludos desde Guatemala. En relación al ajuste nutricional, ¿se tomaría en cuenta la fibra para evitar el sedimento de orina? En cuanto al ajuste nutricional, me parece que la fibra poco participa en cuanto al sedimento de orina, porque independientemente de la calidad de fibra, o sea, la cantidad de celulosa, hemicelulosa y lignina, lo que influye en cuanto a la cantidad de sedimento en realidad es la concentración de calcio que pueda tener ese alimento, lo cual se sugiere que en una ración para conejos de mantenimiento no vaya más allá del 0.5, 0.6% de concentración o de contenido cálcico. Entonces, me parece que no necesariamente van de la mano la concentración de fibra y la concentración de calcio que puede tener un alimento. No creo que haya relación. Mel Gueval dice, ¿qué tan frecuente podríamos suministrar los pimientos? ¿Será uno por semana? Sí, a lo mejor uno por semana o digamos, si quieres hacerlo diario, pero que entonces la porción de pimiento que vas a dar sea realmente muy pequeña, una rebanada. La verdad es que yo ni siquiera considero indispensable el pimiento. Si nosotros nos podemos saber el análisis garantizado de muchos vegetales con respecto al contenido de vitamina C, es muy probable que cualquier vegetal sea suficiente para contribuir con esos 10 miligramos que requiere un cobayo. Entonces, yo no lo vería o yo no lo tendría en mi mente como un ingrediente obligado dentro de la dieta de un cobayo. Puede ser uno de esos 20 vegetales más en la dieta, sí, considerando que debe estar restringido. Pero no, la verdad es que no lo consideraría ni siquiera de importancia alta. Esteban Navarro Santana dice, buenas noches, ¿se recomienda el uso de citrato de potasio de forma preventiva para alcalinizar la orina y evitar sedimentación? ¿O solo se usa en aquellos que ya padecen el cuadro? Saludos desde Chile. Muchas gracias, saludos también a Chile, saludos también a Guatemala, que nos habían dicho también de Guatemala. A mí me parece que no es un ejercicio común o un ejercicio rutinario la utilización del citrato para evitar la generación de cuadros de urolitiasis en estos pacientes como mecanismo preventivo. Me parece que se utiliza mucho más ya como un manejo para pacientes que ya tuvieron el diagnóstico y que entonces hay que limitar la formación nueva o la formación de nuevos urolitos. Me parece que comprendiendo la fisiología de los conejos, de los cobayos, las consideraciones nutricionales, podríamos hacer ajustes a la alimentación
que evite que en un futuro se puedan desarrollar urolitos. Entonces, no pensaría de inicio, a menos que identifique factores muy específicos para argumentar que lo voy a utilizar como preventivo, y tendrían que ser factores como, pues a lo mejor que no hay acceso a otras dietas, que por alguna razón el conejo va a recibir un concentrado como una dieta base, o cosas así como por el estilo, que se salgan fuera del manejo habitual. Entonces podría considerarse como una posibilidad, pero no de forma rutinaria. Gracias. Yuridia Herrera pregunta, ¿se puede diagnosticar utilizando el refractómetro? El refractómetro lo que te va a decir es la densidad urinaria. Y la densidad urinaria tiene que ver con la cantidad de solutos que hay presentes en la orina. Sin embargo, estos solutos pueden ser múltiples o pueden ser muy diversos. Por lo tanto, aunque sí se ha visto que hay una asociación entre la presencia de cristales o de cristaluria y un aumento en la densidad urinaria, evidentemente, esto no quiere decir que todos los incrementos en la densidad urinaria están asociados a la presencia de arenillas o de minerales. Por lo tanto, la recomendación es siempre hacer una exploración del sedimento, ¿no? Ya tienes la muestra de orina que pusiste en el refractómetro, entonces centrifúgala, sedimentala, toma el fondo y entonces vela en un microscopio para que puedas darte una mejor idea de si hay o no hay cristales. Gracias. Mirna Ramírez Persa, ¿cómo podemos recuperar la microbiota intestinal? ¿Se pueden utilizar suplementos de otras especies? Sí se puede recuperar, sin embargo, los suplementos para otras especies no necesariamente son la mejor opción. Viene a mi mente un producto que siempre pongo ahí en mis diapositivas, que es el Benevac, por ejemplo. El Benevac, que son bacilos ácidos lácticos, si mal no recuerdo, tiene en su etiqueta la foto de un perro, la foto de un gato, la foto de un hurón, si mal no recuerdo, y la foto de un conejo. La verdad es que a mí me genera mucho ruido el pensar que un conejo, un perro, un gato y un hurón pueden tener la misma microflora. La verdad es que no es cierto. Tienen una microflora completamente distinta, partiendo desde las condiciones de microbiota desde las condiciones al interior de ese intestino. El pH, por ejemplo, es muy distinto el pH del intestino de un carnívoro al pH del intestino de un herbívoro, de un fermentador, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros tenemos disturbios de microflora, disbiosis o disenterobiosis, lo que hay que hacer es fomentar esa repoblación, y no solo la repoblación, hay que darle sustratos a las bacterias para que tengan alimento y puedan recuperarse. Pero es de mucho riesgo utilizar microfloras basadas en bacilos ácidos lácticos o en productos lácticos, por ejemplo, como para humanos o como para perros, pensando en yogur, pensando en Yakult, que además muchos de ellos traen aparte azúcar añadida. Una estrategia que puede ser interesante es la transfaunación. Y esto no es otra cosa más que tomar excremento de un individuo clínicamente sano, de preferencia de la misma casa del animal que se encuentra enfermo, hacer una suspensión con el excremento y luego dársela a comer al individuo enfermo. Y de esta forma podríamos tratar de recuperar la microflora. Hay que recordar que el pH gástrico de los conejos es extremadamente bajo, así es que si esta suspensión no es a partir de secotrofos, no puedes garantizar que lleguen viables hacia el colon. Gracias, doctor. Stephanie SG nos dice, ¿podría recomendar alguna bibliografía para consultar listados de alimentos y los componentes en ellos? Especializado en nutrición de cobayos, por favor. Listados de alimentos, me parece que los fabricantes deben de tener disponibles el listado de sus alimentos, incluso si tienen líneas distintas de los mismos, con sus análisis garantizados. Eso es algo bien importante, ¿no? A partir del análisis garantizado y de la lista de ingredientes, yo me puedo dar una muy buena idea de la calidad de ese alimento. Por lo tanto, lo que yo recomiendo es
acérquense a las marcas que producen alimento. Una marca que me parece está haciendo un alimento importante de calidad para estos animales es Oxbow. Oxbow tiene sus alimentos basados en pastos Timothy's y normalmente son bajos en proteína, bajos en minerales. Me parece que es una de las alternativas importantes, pero yo me acercaría a la marca a buscar su garantizado y su listado de ingredientes y a partir de ahí tomar la mejor decisión. Gracias. Bueno, vamos a tomar las dos últimas preguntas. Tenemos muchísimas preguntas más, pero bueno, también entendemos que es noche para usted, doctor, entonces vamos a tomar dos preguntas más. Mel Guevara nos dice, doctor, muy buena noche. ¿El tipo de sustrato tiene algo que influya respecto a la proliferación de infecciones? Muchas gracias. Pues habría que ver qué tipo de infecciones, ¿no? Infecciones en la piel, o sea, procesos de dermatosis infecciosas, infecciones de vías urinarias, infecciones gastrointestinales, infecciones respiratorias. Si pudiéramos ser específicos, a lo mejor podríamos analizar el por qué un sustrato podría influir en cuadros recurrentes de algo en particular. De inicio, a lo mejor si el sustrato es muy polvoso o tiene partículas muy finas, entonces estas partículas podrían fomentar cuadros de rinitis, cuadros de conjuntivitis y que podrían complicarse con poblaciones bacterianas y terminar teniendo rinitis, rinosinusitis, conjuntivitis, dacriocistitis bacterianas, pero a lo mejor como un componente primario desencadenante, una partícula muy fina de un sustrato. Podríamos pensar a lo mejor que sustratos abrasivos o que tienen poca capacidad de amortiguación del peso están asociados a la presencia de pododermatitis, por ejemplo, ¿no? Y entonces muchos de estos sustratos fomentan o favorecen, no es que los fomenten, más bien no generan las condiciones adecuadas para la salud de las superficies podales de los pacientes y a largo plazo se asocian a que se desarrollen cuadros de pododermatitis, por ejemplo, ¿no? A lo mejor más allá del sustrato, pero si hay un sustrato que todo el tiempo está sucio, mojado, con orina, con excremento, y el paciente no se puede mover en un lugar amplio y termina descansando todo el tiempo en ese sustrato, pues eso favorece pues piodermas o infecciones de vías urinarias, etcétera, ¿no? Entonces, podrían ser muchas las consideraciones alrededor de los sustratos, sí. Gracias. Raúl Meléndez pregunta, ¿qué tan eficiente es la calcitonina en conejos y cuyos? ¿Y qué factores están involucrados en una orina teñida de rojo? Ok. En el caso de la calcitonina, me parece que no he visto un artículo que hable sobre la utilización clínica de calcitonina para este tipo de padecimientos. De primera instancia, me parece que sería de riesgo el utilizar este tipo de medicamentos para resolver patologías asociadas al metabolismo cálcico. No lo he visto que clínicamente se utilice. Yo jamás he utilizado para un paciente de estos calcitonina, por lo cual no me atrevería a darte una recomendación al respecto. De acuerdo, gracias. Ahora sí prometo que es la última pregunta, pero Okay. se me hace interesante. Dice Gloria Serrano Martínez, cuando existe un cuadro de nefropatías y enteritis en conejos, ¿qué dieta recomienda? Cuando existe un cuadro de nefropatías y enteritis en conejos, pues de inicio pensaría a lo mejor en reducir, en hacer el análisis de la dieta y tratar de reducir, si esta dieta está alta en proteínas, pues el nivel de proteínas. Al final le va a beneficiar, por supuesto, a la nefropatía y a lo mejor buscar proteínas pues de alta calidad, de alto valor nutricional para también mantener la proteína, pero que la que haya, la poca que haya, sea de alto valor nutricional. En ese sentido, yo pensaría en una dieta basada en ensaladas frescas con brotes tiernos, en donde la proteína normalmente está presente y es de un alto valor nutricional. Sin embargo, hay que recordar que no existen dietas de prescripción para animales de compañía no convencionales. Desafortunadamente,
no tenemos en el mercado un pienso, un concentrado que esté diseñado para conejos con insuficiencia renal, por ejemplo. Y entonces habría que buscar algunas otras estrategias, pero yo pensaría en reducir la proteína, reducir los minerales, por supuesto, y entonces a lo mejor una ensalada, que aparte tiene mucha agua, que nos ayuda a diluir, podría ser una gran opción. De acuerdo, excelente, doctor. Pues la verdad es que, como le comenté, hay infinidad de preguntas y yo creo que nos pasaríamos la noche platicando. La verdad es que es súper interesante todo lo que nos presentó en cuanto a los conejos y cobayos, y creo que a los médicos veterinarios les interesó demasiado. La verdad es que tuvimos una asistencia muy alta. Ya tendrá la oportunidad después más adelante de poder entrar a nuestro portal en Facebook de Laboratorios Quirón y podrá ver la serie de comentarios que han dejado. Pues realmente nos están sintonizando de varias partes, no solamente de México, de los diferentes estados de aquí de la República Mexicana, sino también en diferentes partes del país. Así es que, pues muchísimas gracias por la aportación. Hemos estado trabajando mucho en ser un laboratorio de referencia de actualización académica. Entonces, este tipo de actividades que usted nos está apoyando nos ayuda muchísimo para que en general, como gremio veterinario, pues podamos hacer una clínica diaria mucho mejor y estar informados con expertos como usted. Así es que muchísimas gracias por esta charla. Al contrario, Elías, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Quirón, muchísimas gracias también al doctor Camarena y a la asociación. Esperamos, por supuesto, superar rápido la contingencia y tener este tipo de eventos también en presencial, retomar los trabajos del Congreso Veterinario de Guadalajara y vernos muy pronto. Muchas gracias a todos. Espero que haya sido de su agrado. Estaban mis datos disponibles también en la última diapositiva por si alguien tiene alguna duda en particular. Con todo gusto puedo responder sus correos. Muchísimas gracias, doctor. Y quiero aprovechar el foro nuevamente para comentarles. Es muy importante que nos dejen sus comentarios acerca de qué opinaron de este webinar. Si les gustan los webinars, por favor, ahí escríbanos. Nos gustan los webinars. Queremos más webinars como estos para que nosotros pues podamos estar buscando también expertos en los diferentes temas. Compártanos, díganos sobre qué temas les gustaría que nosotros estuviéramos platicando y pues vamos a hacer todo lo posible por lograr esto. Finalmente, pues les recuerdo, tenemos el curso de oftalmología veterinaria de la A hasta la Z. Todavía tenemos algunos lugares disponibles, así es que todavía podemos hacerlo. La siguiente semana va a ser una semana muy interesante, los queremos invitar. Hay un distribuidor que está haciendo un evento que va a ser, que se llama Ciclo de Conferencias Virtuales. Van a participar diferentes laboratorios, indudablemente va a estar Laboratorios Quirón, vamos a tener una charla con el doctor Luis de León, así es que los invitamos a que se metan a la sección de eventos, busquen Ciclo de Conferencias Virtuales y ahí van a poder encontrar, todos los días vamos a tener una charla, los días, desde el día lunes hasta el día viernes, va a haber un laboratorio diferente, a nosotros nos toca participar el día jueves, así es que los invitamos a que no solamente estén el día jueves, sino si tienen la oportunidad, pues puedan entrar a toda la serie de los webinars y puedan seguir adquiriendo los conocimientos. La verdad es que tratamos de generar eventos que podamos ser eje de referencia en temas académicos. Así es que les agradecemos mucho nuevamente que se hayan conectado esta noche y pues bueno, que pasen una excelente noche. Cuídense mucho a todos. Hasta luego.